Marcelo Llambías es veterano de la Guerra de Malvinas, pero además de eso es abogado penalista y es uno de los que estuvo en el acto que encabezó Victoria Villarruel en la legislatura hace 48 horas. El lunes. ¿Cómo le va a Llambías? Nancy Paso lo saluda. ¿Cómo estás, Nancy? Muy buenos días para vos, un gusto de escuchar. Igualmente. Le voy a contar la verdad, Llambías. Yo recién recibo una nota y yo pedí hablar con Pablo Basel, que tengo entendido, acaba de denunciarlo a usted, es el ex subsecretario de Derechos Humanos de Corrientes, y él dice que usted tiene una causa judicial por torturas y vejámenes cometidos a soldados argentinos durante la Guerra de Malvinas, y que esa causa está parada en la Corte Suprema de la provincia de Corrientes. ¿Esto es así? Bueno, mira, te cuento, yo, que yo sepa, no tengo absolutamente ninguna denuncia. No me extraña esto de Basel, porque en el año 2007, aprovechando los, no sé, protocolos médicos, historias clínicas en realidad, para ser preciso, de muchos soldados que tenían problemas psiquiátricos, Basel se dedicó a ofrecerles casa, en aquel momento 100.000 pesos, ¿no? Ahora suena a nada como estamos en el país, para hacer denuncias indiscriminadas a todos los oficiales que fuimos a Malvinas. Yo te cuento, yo fui a Malvinas, era cadete del colegio militar, en realidad me egresaron rápido por la movilización por el país. Yo fui a Malvinas con 21 años, ocupé con mi sección de tiradores el puesto más avanzado y más expuesto en la defensa final de Puerto Argentino, que fue en el Monte Dos Hermanas. En el Monte Dos Hermanas, para darte una idea, éramos 6 oficiales subalternos, de los cuales 5 fueron bajas. Enfrentamos al enemigo. ¿Y vos sobreviviste? Con digamos que si no me crean a mí, crean a los ingleses lo que dicen. Nos replegamos al Batallón de Infantería Marina 5, luchamos con el Batallón de Infantería Marina 5 y seguimos luchando hasta después de la rendición en el Monte Zapper-Hill, porque no sabíamos que Puerto Argentino había caído. Claro, seguiste luchando a pesar de que había terminado la guerra. Igualmente no era por esto... Perdóname que te interrumpa, lo que te quiero decir es, yo fui condecorado al valor en combate, y lo que tengo de mis soldados es cariño, es hermandad, y realmente es un dolor inmenso en el alma que por cuestiones políticas o por pensar diferente, y después por haber defendido como garantiza la Constitución a militares acusados de delitos de lesa humanidad, donde también se engloba todo, y cualquiera por haber tenido un uniforme pasa a asumir cosas que por ahí hicieron otros, que yo no digo que no haya habido excesos, pero esto fue una cacería de brujas terrible. Entonces eso me puso, hablando en casación, exponiendo estas cosas como las de Basel y de lo que los acompañan. Bueno, ahora me tocó a mí humildemente ser el blanco de todo esto. Bueno, sería bueno, más allá de que sos abogado, que te contrates un abogado en Corrientes, porque tengo entendido que tu causa está a nivel Corte Suprema de Corrientes. Igualmente, no es así. Yo estoy en esa causa como amicus curiae, defendiendo a otros. Es así que a mí me individualizaron, y recién ahora aparece todo esto. Perfecto. ¿No? Igualmente... Tenés más la información, disculpa. No, la estoy leyendo de un cable de teléfono. Por ahí, ojo, exacto, por ¿no? eso te digo, yo que vos averiguaría. Igualmente, digamos, aprovecho la circunstancia, porque la verdad que no tuve la oportunidad de hablar con nadie que haya estado en el acto de Victoria Villarruel, y tengo una pregunta muy concreta. Vos obviamente me decís que has defendido algunos militares, digamos, en las causas por genocidio que hubo en la Argentina. Y la pregunta que te hago yo es, concretamente, vos recién calificaste de excesos. ¿Exceso fue violar? ¿Exceso fue torturar? ¿Exceso fue robar bebés? ¿Eso es lo que para vos son excesos? Son atrocidades, esas cosas son atrocidades, y yo lo que te puedo decir es que a nosotros como oficiales
a cualquier hombre de bien, no como oficiales, a cualquier persona, ese tipo de cosas no puede dar más que darle indignación. Eso no es el ejército que yo viví, eso no es la gente con la que yo compartí. Yo, por ejemplo, en una causa de lesa humanidad, siendo un vaquiano que nunca pasó por un colegio, por un instituto militar, ¿sí?, que tiene 3er grado de educación primaria, y porque quedas en un papel señalado, es condenado a cadena perpetua por un crimen probado que fue hecho en otro lugar a 1.600 kilómetros de distancia, y tiene una pena más grave que la que tuvo alguno de los comandantes. ¿Por qué? Porque vistió un uniforme, no tiene ni idea por qué está preso. Estas cosas también pasan, eso es lo que yo digo. Sí, yo no estoy defendiendo nada de lo cual que pasó. Una persona de bien no hubiera hecho. Me queda clarísimo. De todas maneras, claro, vos me contás, en el 82 tenías 21 años. Así es. Casi podías haber sido más que militar, un soldado, ¿no? Porque la edad más o menos era el servicio militar. Había soldados que eran más grandes que yo. Más grandes que vos, por eso sí, recuerdo, mi padre de hecho le tocó el servicio militar bastante más grande, básicamente porque en esa época se podía, digamos, pasar la edad por estudios o por lo que fuera. Listo. Y la otra pregunta que te hago es la siguiente. Muchos de los que estuvieron en el acto de Victoria Villarroel se los conoce, se les dice negacionistas. Hasta ahora, de lo que vos me decís, yo no puedo sacar esa conclusión, por lo menos de vos. ¿Vos creés, digamos, que hubo dentro de lo que son las Fuerzas Armadas, a las que vos en algún momento representaste, el suficiente, digamos, cargo de conciencia como para entender que muchos comandantes de esas Fuerzas Armadas que te comandaban a vos en esa época cometieron estas atrocidades? Mira, yo lo que yo te puedo decir con respecto, déjame que te conteste por orden, ¿no? Es sobre el negacionismo. Yo creo que no hay que negar nada. Entonces tampoco hay que negar que hubo una guerra contrarrevolucionaria hecha contra el gobierno constitucional, primero de Perón y después de Isabel Martínez de Perón, y hubo una guerra, y no lo digo yo, lo dicen los partes de guerra de Erpi y Montoneros. Eso no es ninguna excusa para que después hayan robado chicos, violado mujeres. No, pero yo no estoy diciendo, no pongas palabras, por favor, en mi boca, yo no estoy diciendo que eso no es excusa. Yo digo que cuando uno tiene que ver la verdad, tiene que ver toda la verdad. Cuando vos ves nada más que una parte de la verdad, ¿sí? O sea, si vos no son equiparables. Esas barbaridades, esas atrocidades que vos me decís, pero no estás viendo el asesinato de niños con bombas que ponían los otros. No, pero a ver, para que se entienda específicamente. Yo veo todo, yo veo todo, y es más, digamos, en estos mismos micrófonos he dicho que el homenaje a las víctimas, que todas las víctimas son víctimas, ¿está claro? Gracias. Con lo cual, digamos, eso a mí me queda absolutamente claro. Lo que sí te digo es lo que no voy a permitir, y no lo permito yo, digamos, en términos intelectuales, porque obviamente somos gente racional, es que nunca voy a permitir que una cosa sea excusa de la otra. Es decir, una cosa es un asesino suelto en la calle sin el manejo de la fuerza pública del Estado, y otra cosa es un asesino, un violador, etcétera, con el poder del Estado. Lo que se les achaca a, obviamente, los genocidas de los 70 es que, habiendo tenido la sumatoria del poder público, esos quizás asesinos, como vos decís, que cometieron ilícitos durante los 70 en el periodo democrático, no hayan tenido la justicia que han tenido después los genocidas y las garantías constitucionales que han tenido los genocidas. Entonces, no se pueden equiparar de ninguna manera. Se equiparan las víctimas son víctimas, pero no los victimarios. Los victimarios no son iguales de ninguna manera, porque el señor general tenía la sumatoria del poder público, y obviamente ese señor general podría haber utilizado justamente la justicia, los elementos que tenía a su cargo, para no hacer desaparecer, no robar niños, no sacar las identidades y no violar mujeres, hombres, niños, lo que sea. Yo te entiendo y comparto lo que vos decís. Vos fíjate que ahí en la nota esa que sacaron también, por lo menos eso entendí yo, me dan a entender que yo también estuve abusando
sexualmente, no sé, de soldados, no sé qué. Entonces, yo lo que yo te digo desde de persona de a pie, es que realmente es tremendamente injusto cuando te etiquetan así, ¿sí? Y vos sabés que eso es mentira. Entonces, yo, digamos, ¿cómo te puedo decir? Yo no es que ponga en duda determinado tipo de casos. Lo que pongo en duda es cómo se ha exagerado esto. Vos fíjate que vos misma utilizás la palabra genocidio, y la palabra genocidio, por lo menos en el derecho internacional, alude a otra cosa, ¿no? Genocidio fue lo que le pasó a los judíos en el régimen nazi, genocidio fue lo que le pasó a los armenios con los turcos. Y genocidio, ¿sí?, fue lo que nos pasó a nosotros nosotros en la Argentina en la década del 70. Acá no hubo ninguna persecución racial, ni hubo ninguna fue un persecución genocidio. a un grupo humano. Fue un genocidio a militantes políticos. Marcelo Llambías, muchísimas gracias. Ahora sí vamos a hablar con Pablo Basel, que es abogado, especialista en derechos humanos, exfuncionario justamente de derechos humanos en Corrientes. Obviamente que no me pareció oportuno ni tenía necesidad de cruzarlos, pero vos sos el denunciante, ¿no, Pablo? ¿Cómo estás? Nancy Pasos te saluda. Sí, buenas tardes, gracias por el llamado. Sí, yo investigué durante 2 años, en mi provincia hay un colectivo muy grande de combatientes de Malvinas. Muchos de ellos, a partir del año 2005, me reconocieron que habían sufrido torturas. Yo investigué, logrando romper el silencio de la desmalvinización, y en esos 2 años de hablar muy tranquilo con varios de ellos, 5, originalmente denuncié con 23 casos, 5 habían sido víctimas de tortura, 15 fueron testigos de torturas que sufrieron camaradas suyos, otros me relataban la muerte de 2 soldados correntinos por hambre, otros me contaban la muerte de un soldado correntino asesinado por su cabo, y eso lo denuncié judicialmente en el Juzgado Federal de Río Grande. Ahora, hoy Pablo, tengo una pregunta. Sí, me cuenta Llambías recién, que creo que parte de la charla vos la habrás escuchado, que él tenía 21 años en ese momento, o sea, casi la edad de lo que tenían los soldados. No podría tener en el ejército un cargo tan alto. No, pero de hecho a Malvinas fueron cabos con menos edad que con los soldados. Bueno, él justamente me contó, tenía menos edad que los soldados, pero los mandaba, era cabo, pero igual mandaba a los soldados. Sí, lo increíble del caso es que los mismos sectores que piden bajar la edad de la imputabilidad a los menores cuando cometen delitos, que prácticamente quieren llevarlo a 10, 12 años, después cuando se les refiere que han sido imputados de torturas en Malvinas, aluden que han sido muy jóvenes, ¿no? La verdad es que en Malvinas existió la tortura, todas las unidades militares desplazadas en Malvinas tuvieron casos de tortura, todos los grados, no quiere decir ni todos los cabos, ni todos los sargentos, ni todos los tenientes, pero al menos de general a cabo, al menos hay uno que cometió un delito de tortura. Y de Marcelo Llambías, ¿no? Recién estábamos hablando con Marcelo Llambías, porque fue uno de los que estuvo obviamente con Victoria Villarruel en el acto del otro día en la legislatura, y vos concretamente lo estás denunciando a él, o decís que él... No, yo a él no lo denuncio porque en los 23 casos originales no surgió el nombre de él. Pero esta es una causa que hoy tiene cerca de 200, creo que más de 200, ya superaron los 200 testigos y víctimas, y un soldado del Regimiento 4, más los más testigos, lo denuncian a él responsable de haber estaqueado a un soldado del Regimiento 4 por una cuestión famélica, ¿no? Todas las torturas vinculadas en Malvinas tienen fundamentalmente un origen famélico, es decir, frente a la desesperación por el hambre de nuestros soldados, y cuando ellos, en el caso de Llambías, es alguien que yo me resisto a decir robo de comida cuando un soldado necesita tantas calorías en ese escenario bélico, ¿no? O sea, estaqueó a alguien porque había robado comida, entre comillas. No, yo no digo robo de comida, es una desesperación famélica. Tomó un poco de leche en polvo,
y eso fue que ameritó que este señor lo estaqueara durante tiempo, incluso en un momento de ataque enemigo, ¿no? Es decir, todas las torturas fueron fundamentalmente por respuestas de conducción ante el hambre, ante la desesperación, que tomaban una lata de corned beef, un paquete de galletitas, un poco de leche en polvo, mataron una oveja. Desesperados, muertos de hambre, la chicos. tortura. Desesperados, obviamente. Eso está clarísimo. Pablo, muchísimas gracias. Sí. Quiero aclarar también que hay torturas, soldados del regimiento 3 de la Tablada, que no estaba este señor, que fueron torturados por ser judíos, ¿no? Esto era el demérito que merecía torturas por odio racial. Y el año pasado, en esta causa, además, se agregaron soldados abusados sexualmente por sus jefes en denuncia hecha por la Procuraduría de Crímenes de Lesa Humanidad. Terrible, terrible desde todo punto de vista, además de obviamente lo que significó la guerra, que fue el último intento de la dictadura por quedarse un poco más. Totalmente de acuerdo. Pablo, decime algo, porque sos abogado. Recién cuando yo charlaba con Llambías, él me intentó discutir el término genocidio, alegando que no había habido, digamos, un odio específicamente racial, ¿no? Sí. ¿Es así en términos jurídicos? El Poder Judicial, bueno, hubo ya decenas de casos de juzgamiento. El Tribunal Oral Criminal Federal 1 de La Plata, durante el ejercicio allí del doctor Carlos Rosansky, él aplicaba la figura de genocidio. Era el único tribunal en la Argentina que aplica esa figura. Lo que sí hacen los demás tribunales que no aplican la figura de la Convención contra la Eliminación del Genocidio es considerarlo como un contexto sociopolítico, ¿no? Entonces dice, en el marco del genocidio cometido contra el pueblo argentino, pasó esto. Si utilizan como una figura de contexto. Figura retórica. Sí, está bien, para mí es genocidio. Listo. Técnicamente lo aplicó solamente, según mi leal saber y entender, solamente lo aplicó el Tribunal 1 de La Plata. Me quedó clarísimo, con lo cual si lo aplicó un tribunal yo lo puedo utilizar y tengo razón. Muchísimas gracias, Pablo. Además, te tengo que cortar porque estamos ya... Sí. Te agrego que la Corte Suprema fue uno de los primeros casos que convalidó sin agregar ni discutir la figura de genocidio, con lo que hoy está cualquier tribunal de la Argentina puede aplicar la figura del genocidio. Muchísimas gracias. Pablo Bacel, exfuncionario de Derechos Humanos de la provincia de Corrientes.